Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Café Científico de este mes de mayo del 2021. Soy Ana Claudia Nepote y desde hace 7 años coordinamos este programa de divulgación científica y cultura científica desde el Centro Cultural de la UNAM aquí en Morelia. Y pues nos da mucho gusto recibirlos hoy. Este nuevo Café Científico ahora se adapta a estos formatos virtuales. Anteriormente, antes de la pandemia, nos juntábamos a conversar en el patio del Centro Cultural de la UNAM, que está ubicado ahí en Avenida Acueducto número 19 en Morelia, pero pues dadas las condiciones de pandemia, pues todavía seguimos trabajando desde casa y también esto nos ha facilitado y nos ha permitido llegar a otros públicos, a más personas, a que otras personas conozcan este programa que se hace una vez al mes, los últimos martes de cada mes. Y la idea es conversar con científicas, científicos de distintas universidades, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para conocer sus ideas, sus proyectos de investigación, sus opiniones, sus experiencias y también sus propuestas que tienen sobre distintos temas muy variados de ciencia, de investigación científica. A veces también tocamos temas vinculados con el arte, con la literatura o con otras áreas del conocimiento. Y el día de hoy, nuestro café científico se titula, bueno, lleva una pregunta, un cuestionamiento, si es posible restaurar el lago de Cuitzeo en Michoacán. Y antes de presentar a nuestros ponentes, por así decirlo, o nuestros invitados, quisiera pues introducir un poco el tema. Hace poco, fue el 22 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Biodiversidad. Y como sabemos, o quizás muchos de ustedes han escuchado en las noticias, desde el año pasado también existe una alarma a nivel mundial por la pérdida de biodiversidad, es decir, la pérdida de especies que hay en todo el mundo. Hay muchas especies amenazadas. Su existencia en el planeta está en riesgo por múltiples factores y bueno, este es uno de los principales motivos de preocupación desde las ciencias biológicas, desde la ecología y desde las ciencias ambientales. Por otro lado, próximamente el 5 de junio se acerca el Día Mundial del Medio Ambiente y en este año es un año muy especial porque en esa fecha la Organización de las Naciones Unidas comenzará las actividades de la década de las Naciones Unidas para la restauración de los ecosistemas. Esta década la declaró desde el 2019 la Asamblea General de la ONU y tiene como objeto incrementar a gran escala la restauración de los ecosistemas degradados y destruidos como medida de una eficacia para luchar contra el cambio climático y mejorar la seguridad alimentaria, el suministro de agua y también la biodiversidad. Hay muchos ecosistemas actualmente degradados, tanto marinos como terrestres en el planeta, y pues también tiene unas consecuencias económicas y de salud, no solo para las personas, sino también para otras especies. Además, hay ecosistemas clave que desaparecen rápidamente y que prestan numerosos servicios esenciales para la alimentación y la agricultura, incluyendo el abastecimiento de agua dulce, como es el caso del lago de Cuitzeo. Y bueno, actualmente en Morelia, yo creo que en todo Michoacán, hay una preocupación desde distintos grupos, ciudadanos, ciudadanas, movimientos de ambientalistas, ecologistas, en fin, mucha gente está preocupada y empezando por los habitantes del lago de Cuitzeo sobre el presente y el futuro de las condiciones que vive actualmente este lago. Para hablar de ello, tenemos a 3 invitados muy especiales. Los 3 son doctores, profesores e investigadores en las 2 principales universidades públicas que hay aquí en Michoacán. Y me voy a permitir presentarlos. Cada uno de ellos, cada una de ellas, tendrá unos 10 o 15 minutos primero de exposición sobre las ideas principales desde su experiencia y su enfoque sobre el lago de Cuitzeo. Y después de esta primera ronda, abriremos a preguntas o comentarios por parte del público. En realidad no se trata de una conferencia de expertos hacia público, sino nos gusta buscar la participación de nuestras audiencias y ahora, por ahora, la única forma de hacerlo es a través de los comentarios que ustedes pueden dejar
en el Facebook, desde donde nos están viendo. Ahí pueden anotar sus preguntas o comentarios que tengan por compartir. Entonces voy a empezar a presentar a nuestras invitadas en el orden en que van a comenzar a hablar. Primero, me da mucho gusto recibir esta tarde a Isabel Irrade Alcántara. Ella es investigadora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, es pionera en México de los estudios de evolución sedimentaria en cuencas lacustres y los eventos que han modelado los lagos. A mí me interesa muchísimo el punto de vista de la doctora Isabel Irrade, puesto que ella proviene de las ciencias de la Tierra y de la geofísica. Fundadora también del Laboratorio de Paleoambientes en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y fungió como coordinadora del posgrado en Geociencias y Planificación del Territorio de la Universidad Michoacana. Participa en distintos comités de evaluación científica y académica en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Forma parte desde el año 2007 de la Academia Mexicana de Ciencias y por su trabajo ha recibido distintos premios. Uno de ellos es la Medalla Vasco de Quiroga 2018 y el Premio Estatal de Ciencia de Michoacán en el año 2020. Además, entre múltiples cosas que ha hecho la doctora Irrade, me llamó mucho la atención que descubrió algunas evidencias de un cometa fragmentado que cayó hace mucho tiempo en el lago de Cuitzeo, Michoacán. Yo me imagino que tendremos oportunidad de hablar de estos hallazgos y de cómo es que la doctora Irrade estudia la formación de los lagos y el presente y futuro posiblemente de los lagos. Gracias, Isabel. Y también tendremos la participación de la doctora Martina Medina Nava. Ella es bióloga por la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en ciencias con especialidad de manejo y conservación, doctora en ciencias biológicas con especialidad en manejo y conservación de recursos naturales. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es actual presidenta de la Sociedad Ictiológica Mexicana, responsable del área de ecología y conservación del Laboratorio de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Biología. Ella ha estudiado pues, poblaciones de peces, biología, reproducción y alimentación y también, desde luego, conservación de la ictiofauna de agua dulce, es decir, de todas las poblaciones de peces de agua dulce. Y también ha participado en la elaboración de fichas Ramsar de los manantiales de la Mincita y de la laguna de Zacapu. Estoy segura que también Martina nos hablará de este decreto Ramsar y qué significa. Y por último, pues también la bienvenida al doctor Roberto Lindig Cisneros. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia. Él es químico y también maestro en Ecología Básica, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Allá él se especializó en temas de restauración ambiental. Ha participado en múltiples proyectos en distintos ecosistemas de restauración ambiental y también es actual jefe del Departamento de Enseñanza del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, conocido mejor como el IES, y también es coordinador de la unidad de Ecojardín de este mismo instituto. Así que bueno, pues muchas gracias a los tres por este tiempo de estar aquí conversando con nosotros y quisiera cederle la palabra, el uso de la palabra a la doctora Isabel Irrade para que nos hable un poco de lo que sabe y conoce sobre este gran lago que es Cuitzeo. Muchas gracias por esta invitación y por estar de nuevo viendo a Martina y a Roberto, que hace mucho no los veía y me da mucho gusto verlos. Yo quisiera hablar un poco cómo es una participación para poder extender el conocimiento también a la sociedad en general. A pesar de que sé que es un café científico, quisiera un poco también aterrizarlo al público, que no tiene nada que ver ni con las ciencias de la Tierra ni con la biología. Entonces, quisiera empezar mi plática hablando de cómo se formó el lago de Cuitzeo. Cuando estamos en campo a veces me dicen que es un lago que se conecta con el mar, o bien que el lago tiene que ver
en asociación con la falla de San Andrés y cosas por el estilo. Yo creo que después que platique un poco de estas generalidades, ya no les va a quedar ninguna duda acerca de la formación del lago. Bueno, Cuitzeo es un lago formado por la interacción de las placas tectónicas que al cambiar de posición provocaron la formación de 3 grandes brazos en el continente. En particular en la República Mexicana, estos brazos formaron lo que le llamamos el bloque Jalisco, que es el brazo de Colima, y este brazo forma una depresión tectónica que nosotros los geólogos le llamamos rift. Y dentro de ese rift, de esa depresión tectónica, se formaron el volcán de Colima y el nevado de Colima. Después, porque de ahí salió el magma a partir de esta zona de debilidad cortical del interior de la Tierra. Este es el brazo norte-sur que llega al mar en Jalisco y Colima. Después tenemos un brazo noroeste-sureste, que sería el rift de Tepic-Zacualco. Este rift de Tepic-Zacualco corre hacia al norte, a la zona de Manzanillo y hacia el noroeste de México. Y finalmente tenemos el brazo este-oeste. Este brazo es el rift de Chapala-Acambay, y este brazo es el que forma toda la cadena de lagos que tenemos, como es el lago de Chapala, el lago de Cuitzeo, el antiguo lago de Acambay. ¿Por qué se formaron los lagos? Porque se relajó la tierra, hubo una fragmentación, y entonces hagan de cuenta que se hundieron muchos bloques, y al hundirse estos bloques bajo un efecto de un clima idóneo, se empezaron a llenar estas fosas tectónicas de agua al haber apertura. Estas fosas también tienen vulcanismo, y estas se formaron inicialmente hace 8 millones de años y han estado moviéndose un poco a lo largo del tiempo hacia el norte o hacia el sur. Cada que se muevan estas fosas tectónicas, en particular este brazo este-oeste del que estamos hablando, que es de Chapala, Cuitzeo, Acambay, también se mueven los sedimentos que se precipitan en los lagos. Recuerden que los lagos son cápsulas de tiempo. Entonces, cuando vamos a esos lagos, vemos los antiguos afloramientos de lo que eran los márgenes levantados de esos lagos. Y vemos que consisten en depósitos de arcillas, limos, intercalaciones de eventos volcánicos que proveían ceniza, arena, grandes bloques también de productos piroclásticos y brechas volcánicas, aunque también se generan unas flores microscópicas que se llaman diatomeas. Estas flores son de sílice, entonces cuando ellas precipitan pueden durar ahí miles, millones de años. Y ellas tienen tolerancias, preferencias y exigencias a las condiciones físico-químicas del agua donde ellas habitaron. Por lo tanto, cuando nosotros las vemos en los estratos, que esa es mi formación, soy estratígrafa, podemos saber, como si fuéramos investigadores privados, cómo se formó este lago y en qué condiciones estaba en el momento del depósito de estos organismos. También en estas fosas tectónicas ha habido relleno de sedimentos, de materiales, ha habido subsidencia, o sea, se han hundido las fosas, y al hundirse las fosas no solo entra agua, también entran sedimentos. Por ejemplo, el lago de Cuitzeo tiene un relleno de casi 600 metros de sedimentos que han estado depositándose a lo largo de los últimos 8 millones de años. Pero quisiera hablar después de Cuitzeo en particular en una segunda presentación. Nada más quiero explicarles que los lagos también regulan el clima en las zonas donde ellos se alojan, en este caso en la cuenca de Cuitzeo. Los lagos son cápsulas de tiempo y por lo tanto tienen una sensibilidad muy alta hacia cualquier tipo de cambio que llegue a estas cuencas.
Cambios ya sea climáticos, de sismos, de volcanes también. Por ejemplo, las erupciones volcánicas. El volcán de Colima, cuando hizo erupción, uno de sus productos se puede observar en los cráteres de Valle de Santiago. Cuando hizo erupción el Paricutín, también sus productos se pueden observar en el lago de Siragüen. Entonces, todo lo que pueda estar reflejado en un lago puede asociarse tanto al vulcanismo, a la sismicidad, el llenado de estos sedimentos en las entrañas del lago se mueve, y cuando se mueve nosotros podemos registrarlo a través de instrumentos geofísicos. Y en particular lo que compete a esta plática de hoy es respecto al clima. Los minerales que contienen estas cuencas, acuérdense que en los lagos precipitan sales también, no solo polen y algas que se llaman diatomeas, también precipitan minerales como yeso, calcio, magnesio, sodio, potasio, aluminio, cenizas volcánicas que están compuestas también de estos elementos. Y el precipitar las sales y también estar estratificadas dentro de estos sedimentos, cuando nosotros sacamos núcleos de los lagos, hagan de cuenta popotes gigantes de 3 pulgadas por 60, 70 metros de profundidad. En Cuitzeo sacamos uno de 27 metros y cada 10 centímetros, a lo largo de varios años, hemos estado estudiándolo para ver qué sucedió cada 10,000, cada 20,000, cada 30,000 años, en los últimos 100,000 años. Y pues es muy interesante. ¿Qué he estudiado yo acerca de los lagos? Los he estudiado en distintas escalas de tiempo, a través de millones de años, como en Charo o también como en Chapala, que se formaron lagos y ellos registran que había condiciones muy húmedas, muy diferentes a las actuales. También estudiamos los lagos a escala milenial, de miles de años, a escala centenial, con núcleos de muy alta resolución, y ahora estamos estudiando con la Universidad de Liège en Bélgica una mucho más alta resolución a escala decadal en los lagos cratéricos. Son lagos que son cuencas cerradas y entonces en ellos cualquier evento que suceda está protegido por las paredes de los cráteres y por lo tanto tienen una resolución muy alta ante cualquier evento. Oye, perdón, Isabel, ¿el lago de Cuitzeo sería como uno de estos lagos cerrados? No, No. el lago de Cuitzeo es un lago tectónico, es un lago plano y por lo tanto es muy sensible a los cambios climáticos. No es como el lago de Siragüen, que tiene 32 metros de profundidad y está en forma de V, o el lago cratérico de Tacámbaro. El lago de Cuitzeo es un lago que se formó por procesos de dilatación, de distensión. En cambio, los lagos cratéricos se forman en el interior del volcán y dentro de ellos, en el cráter, se llena de agua. Esa es la gran diferencia. Bueno, después platico de los procesos fuera del planeta, etcétera, y pues le paso la palabra a la doctora Nepote. Gracias. Gracias, Isabel, muy interesante. Digo, para hacer nada más un resumen de las ideas que me gustaría que nos quedáramos en esta primera intervención, es que el lago de Cuitzeo existe o se formó desde hace 8 millones de años, ha estado aquí en nuestro paisaje en Michoacán, y un elemento o un mensaje clave que dijiste, que los lagos son cápsulas de tiempo por todo esto que almacenan y toda esta información que nos permite, bueno, les permite a los científicos, a las científicas como tú, interpretarlos, ¿no? Y además, también nos dijiste que actualmente el lago de Cuitzeo, por más seco que se vea en estos momentos, hay al menos 600 metros en línea recta de profundidad de agua y sedimentos todavía lodoso y húmedo, ¿no? De depósitos. Hay también niveles donde hay agua, pero son a nivel de agua subterránea. Tendrían que perforar para extraer esta agua subterránea, que después hablaremos de ello, porque si extraemos Claro. esa agua
nos vamos a quedar de veras en un gran lago salado, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Isabel. Ahora sí, Martina, continuamos contigo. Se me olvidaba abrir el micrófono. Gracias, pues buenas tardes, Ana Claudia, esta invitación que igual como te lo dije, pues es un gran reto hablar en este tema, en este momento, de nuestro segundo gran lago de México, que es el lago de Cuitzeo, que compartimos con el estado de Guanajuato, Michoacán y más de 6 municipios que conforman el área y más, incluyendo su área de influencia. Y ese es algo de con lo que yo quiero comenzar. Hablar, a Isabel nos dio todo este maravilloso pasaje desde el punto de vista del tiempo atrás, del tiempo geológico. Y resulta entonces que en nuestro lago de Cuitzeo, pues también tenemos que considerar y recordar que es un ecosistema, ¿no? Entonces el ecosistema, si revisamos algunos de estos conceptos que manejan los ecólogos, pues es un procesador de energía, de materia, de nutrientes, y que está conformado por diferentes elementos, componentes que son la parte biótica, que es todo lo que le llamamos biodiversidad, y junto con este procesamiento de nutrientes y que se ha dado de manera conjunta, ¿no? Como en diferentes ciclos, momentos, este tiempo, por ejemplo, que nos habló Isabel, durante un periodo largo de tiempo. Entonces, todos estos componentes que se han conjuntado en nuestro ecosistema, que es el lago, pues han ido a la par, ¿no? Y han ido fluctuando todas estas fluctuaciones que nos habló la doctora Israde, que he tenido la fortuna de estar con ella, todo su trabajo. Y pues entonces estos lagos, en estos ecosistemas también hay que recordar que tienen todo un proceso que sería, vamos, parecido a lo que es la sucesión terrestre, bueno, también se da en nuestros lagos, y nuestros lagos van cambiando, modificando con el tiempo, y estamos hablando de un tiempo ecológico, de un tiempo actual. Y el lago de Cuitzeo, debido a estas características actuales de la cantidad de nutrientes, de este comportamiento hidrodinámico del lago, es considerado un lago hipertrófico debido a la alta concentración de todos estos nutrientes. A diferencia de Pátzcuaro, que bueno, tiene otra clasificación, Sirabuena, que ya tiene otros problemas también, pero de ser un lago oligotrófico, mesotrófico, ahora hipertrófico, que es lo que quiere decir. La cantidad de nutrientes que se presentan, los cambios que tenemos en la productividad primaria, debido a esta disponibilidad de los nutrientes. Entonces son cosas muy importantes que tenemos que considerar a la hora de estar hablando del lago de Cuitzeo. Y hay otra parte importante que me gustaría también considerar, que es que el lago de Cuitzeo forma parte de toda una red de drenaje, que es lo que le llamamos la cuenca, y que tiene que ver que todo el agua que fluye desde las partes altas de las grandes, montañas, lomeríos que están alrededor, y que además, si vemos algún mapa, si alguien tiene curiosidad ahorita abrir los mapas, la cuenca del lago de Cuitzeo, pues estamos ahí inmersos, la ciudad de Morelia, Chucándiro, Copándaro, Queréndaro, Sinapecuaro, desde esta parte alta acá de Umécuaro, toda esta zona de la cuenca del río Chiquito, toda esta zona son las partes altas a donde va a fluir el agua. Entonces, estos ciclos biogeoquímicos que conforman también este ecosistema que es nuestro lago, pues todos estos están muy bien y son biogeoquímicos porque están implícito, pues, los organismos, ¿no? Toda la flora y la fauna, y cómo se está reciclando todos, la entrada de nutrientes y energía, y creo que es una parte en la que se ha intentado explicar, entender, comprender. Entonces, a mí me parece que el lago, el ecosistema, pero que además está interconectado con los ríos que llega el río Grande de Morelia, el río Sinapecuaro, una serie de manantiales que hay alrededor que también lo están nutriendo. Igual que nos lo dijo la doctora Isabel, ya nos explicó que por su origen es un lago plano, es un lago donde el agua que llega es menor al agua que se evapora, o sea, tiene un déficit. Entonces, también los hidrólogos, la que se encargan los hidrólogos, podemos revisar sus trabajos, nos dicen que está en este déficit de la cuenca. Entonces, ahí comenzamos a ver
cuál es la situación de nuestro lago, hacia dónde está nuestro lago, qué está pasando como procesos geológicos, procesos ecológicos y las interacciones que tiene este lago, que yo lo digo desde ahorita, tiene que ver con todo lo que hacemos desde Cuenca arriba y que nuestro lago es la parte final, ¿no? Y que ahí lo que está sucediendo ahora es el pulso, nuestro foquito rojo de qué está pasando en toda la cuenca, qué estamos haciendo, y eso es la parte final. Además, déjame interrumpir tantito, Martina, me parece muy importante todo lo que nos estás compartiendo, porque al momento de enseñar o de entender distintos procesos que ocurren en la naturaleza, pues resulta más sencillo separarlos y estudiarlos de manera aislada. La química por un lado, la física por otro, la parte de vida o la biología por otro, pero justo lo que estás diciendo ahorita, todo está integrado, todo está interconectado y en la realidad no se puede separar, ¿no? Entonces, ahí es cuando si estamos empezando a pensar en restaurar un lago o en entender la problemática por lo que está pasando, necesitamos volver a integrar todo lo que nos estás diciendo como en un todo, ¿no? Y eso es básico. Sí, 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 porque si queremos entender esta problemática, te digo, porque es desafiante querer contestar. Esa pregunta que nos hiciste es desafiante, ¿no? Pero vamos a hablar entonces, este lago que se está perdiendo, el lago que se está muriendo y de gente está muerto, ¿no? ¿Qué está pasando cuando uno va y circula por el lago? Eso es importante. Pero hay otras cosas que podemos hablar. Tú decías de la biodiversidad, que fue el Día Mundial de la Biodiversidad. Algunos datos nada más rápidamente que les quiero platicar. Si hablamos en este contexto de biodiversidad y de la cuenca y la relación del lago con todos los ríos, con las zonas alta, media y baja, pues tenemos, por ejemplo, que en esta zona del lago, por ejemplo, en la zona de Iramuco, ya también lo dijo el doctor Rendowski, tenemos por eso es considerado una área un territorio terrestre importante, ya que tiene un remanente de bosque tropical caducifolio. Entonces hay inclusive, por ejemplo, en la zona de Mincita, lo que es el zapote blanco, es una especie endémica, son especies muy, muy importantes. Y también aquí tenemos vegetación acuática. Muchas veces decimos vegetación acuática emergente, sumergida, arraigada, y pensamos que vegetación acuática, ahorita nos va a hablar, yo creo, todo esto Roberto, es también muy importante porque para cualquier sistema acuático, esta vegetación representa áreas de crianza, áreas de refugio y de alimentación. Entonces, no toda la vegetación acuática, y hablamos de estos componentes biológicos que van a la par y que han pues evolucionado de esta manera. Entonces, los organismos como los peces que yo estudio, trabajo, es una zona muy importante. Es una zona muy importante para el lago. Todavía tenemos un poco y la vegetación acuática en ese sentido es sumamente importante. Respecto a y bueno, y también todos los listados de las algas microscópicas, he estado teniendo la oportunidad de estar con algunos trabajos y tenemos más de 200, 300 especies y eso es también biodiversidad del lago que también podemos perder. De la fauna también, esto es producto del trabajo de las colecciones científicas de la Universidad Michoacana, por ejemplo, los herpetólogos nos dicen, y hay diferentes trabajos que nos hablan de más de 50 especies, y la herpetofauna son anfibios y reptiles. Y de estas cantidad de especies, 37 especies son endémicas solo para México. México se reconoce que es un lugar de alta diversidad de la herpetofauna, los anfibios, por ejemplo. Y aquí tenemos el género Ambistoma, las salamandras, ranas, serpientes, principalmente lagartijas. Y también hay otro componente muy importante del lago, que son las aves. Las aves en la colección nos dicen que hay más de 200 especies, 229. Y tenemos especies, la mayoría, más de 81 son, espero no equivocarme, residentes, es decir, viven en esta cuenca, en el lago, y hay especies acuáticas muy importantes, más de 17 especies, otras son ribereñas o ribereñas acuáticas, otras 14. Y aquí hay especies que ya están en peligro crítico, amenazadas, pero también debido a la importancia de la cantidad de aves, porque hay especies que vienen aquí en el invierno,
es que se han declarado como zonas importantes, como humedales para las saicas, que son áreas importantes para que las aves que migran, las aves migratorias es muy importante. Aquí también llegan los pelícanos blancos y, por ejemplo, tengo un dato muy importante de la colección de aves de la universidad. Ellos han hecho conteos de estas aves de más de 84,000 individuos entre patos y gansos. Es increíble, entonces es una zona altamente, sumamente pues importante desde el punto de vista de la biodiversidad. Tenemos un conteo de más de 65 especies de mamíferos, donde están la mayoría son los murciélagos, los quirópteros, roedores y pues bueno, peces que es el área donde yo trabajo. Hemos registrado a lo largo de varias décadas cómo han ido cambiando y fluctuando la presencia y la abundancia de las especies de peces. Yo trabajo los peces como bioindicadores y en algún momento en publicaciones, foros, hemos dicho que los peces son como este también foquito que se enciende y estaba en rojo y dijimos de 17 especies que teníamos en el lago, solamente tenemos actualmente 5. Y de esas 5, solamente, bueno, 3 son especies nativas, un charal, un quirostoma, y 2 especies de peces vivíparos, un godeidos, que son una genotoca variata, y son los tiros y cheguas y una godea. Desafortunadamente han desaparecido otras especies que son, por ejemplo, carnívoras, las especies sensibles. Y esa es parte de lo que es la biodiversidad en esta zona y debido a todos estos componentes biológicos, hidrológicos, es que también el lago de Cuitzeo forma parte de lo que es la región hidrológica prioritaria que con la CONABIO la delimitó entre Pátzcuaro y las cuencas aledañas. También el lago de Cuitzeo pues es utilizado, se extraen diferentes recursos. El tule para las artesanías, el mosco, que son unos insectos que capturan con redes tipo chinchorro, de malla muy, muy cerradita, y también capturan peces como son las carpas, las tilapias, que son peces introducidas, y el charal, y también la rana, que además es una especie introducida. Esos son principalmente recursos que se extraen directamente como recursos pesqueros. Entonces, en las zonas ribereñas tenemos en estas comunidades, pues, personas que se dedican a la agricultura, algunos a la ganadería y también a la pesca, aunque se considera, de acuerdo a los estudios que se han realizado, como una actividad marginal en el sentido de cuánto aporta en realidad la pesca, y consideramos que pues no es sustentable, de verdad, el costo del kilo de pescado, y yo creo que si nos están escuchando algunos pescadores, sé que ha habido reuniones, han de constatar que pues la cantidad de, la ganancia que les queda es muy, muy poca. Se habla de alrededor de entre 1,300, 1,400 pescadores que viven, que están capturando estas especies. Y pues lo que más capturan, tilapia, alrededor de 19 toneladas, y de charal, alrededor de 1,2 toneladas. Pese a eso, también se reconoce que Michoacán, en el lago de Pátzcuaro, contribuye a toda la captura del charal y se dice que en aguas interiores, pues el lago está contribuyendo a la pesca en este sentido. Pues este es un bosquejo un poco resumido de la biodiversidad, de lo que se puede perder, de la importancia de nuestro lago desde ese punto de vista de biodiversidad, de ecosistema, del uso de los recursos. Y creo que hasta aquí le dejo mi primera intervención. Muchas gracias, Martina. Muy buena síntesis y sobre todo que nos permite entender y comprender el punto de vista desde otras especies, no nada más por qué nos importa a nosotros el lago de Cuitzeo, sino por qué también es importante para algunos reptiles, algunas aves, algunas otras bichos y especies. Aprovecho este espacio antes de darle la palabra a Roberto para comentarles que nos están viendo desde Chetumal. Saludos a Tina desde Chetumal, Gabriela Zacarías y Rogelio Cedeño. Te mandan muchas felicidades y saludos. Y bueno, tenemos ya mis alumnos, mis exalumnos. También Octavio Muñoz Torres felicita a Isabel. Excelente explicación de la geología regional.
Y bueno, más adelante daremos lectura y también voz a muchos comentarios que ya nos empiezan a poner en nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho que continúen con nosotros y también si tienen una pregunta muy concreta la pueden hacer a través del chat de las preguntas. Ahora sí, Roberto, por favor, ¿qué nos puedes compartir sobre tu experiencia en Quitseo? Sí, gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Pues a mí de lo que me gustaría platicar es de la dimensión humana, ¿no? Ya tenemos una imagen todos y todas de qué es el lago de Quitseo, gracias a lo que nos comentó Isabel, a su biodiversidad, gracias a lo que nos comentó Martina. Y a mí me gustaría empezar con esta idea de que los lagos o los humedales, o los lagos y humedales, como es el caso de Quitseo, que se encuentran en las partes bajas de las cuencas, son integradoras de todo lo que hagamos en la cuenca, ¿no? Ya nos comentó Isabel, pues que el sedimento se acumula de manera natural en los lagos y deja esa historia de qué ocurrió en el pasado. Bueno, lo mismo ocurre con las consecuencias de las actividades humanas. Si nosotros llegamos a habitar una cuenca como especie, la modificamos desde que se inventó la agricultura, pues obviamente empezamos a practicar la agricultura. Eso cambia la cobertura del suelo. Los ecosistemas naturales son reemplazados por ecosistemas manejados y la cuenca de Quitseo es un excelente ejemplo, ¿no? Tenemos a la capital del estado, tenemos a Morelia en la cuenca, tenemos poblaciones de distintos tamaños, tenemos actividades industriales, tenemos actividades agrícolas, tenemos algunas actividades forestales y todo eso cambia la dinámica natural del ecosistema, como decía Martina, altera los ciclos biogeoquímicos, altera los flujos de agua, ¿no? Cuando deforestamos, habitualmente lo que ocurre es que se infiltra menos agua en el suelo y corre más agua por la superficie. Y eso afecta mucho a la dinámica de los lagos, porque cuando tenemos eventos de lluvia muy fuertes en la cuenca, pues el nivel del lago puede aumentar rápidamente. Claro, en un lago de las dimensiones del lago de Quitseo, a lo mejor eso no se aprecia tan fácilmente, pero el fenómeno ocurre. Y por otro lado, ¿no? Mientras menos agua se infiltre en el suelo, el flujo del agua por debajo del suelo se ve reducido. Y eso es malo porque, como mencionó Martina, pues hay una serie de manantiales que también alimentan al lago de Quitseo. Y si ese flujo subsuperficial, como se llama, y esa recarga de los acuíferos deja de ocurrir, entonces los manantiales se secan. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tenemos un lago que puede tender a fluctuar más su nivel de agua a lo largo del año y a lo largo de los años, y eso se puede ver todavía más complicado cuando tenemos épocas de sequía, ¿no? Ya tenemos al menos 3 años de sequía en toda esta parte del país, y entonces, claro, son ciclos naturales, ¿no? De años secos y años más lluviosos, el nivel del lago baja, sube, hay que tomar en cuenta que el lago de Quitseo es somero y como dijo Isabel, pues es muy sensible a esas variaciones climáticas naturales. Pero lo que hemos hecho los seres humanos en al menos los últimos 2 siglos, me atrevería yo a decir de manera más dramática, pues es alterar esos ciclos naturales, ¿no? Hemos desertificado la cuenca, ¿no? Además, tenemos que también pensar en el cambio climático, ¿no? El clima se está haciendo más seco a nivel del país por el cambio climático. Y es aquí donde la pregunta que se planteó para este café es muy relevante. ¿Podemos restaurar el lago de Quitseo? Bueno, todavía creo que no tenemos suficientes elementos para contestarlo, pero lo que puedo decir en este momento es que la restauración ecológica lo que busca es recuperar la estructura y la función de los ecosistemas. La estructura es lo que habitualmente relacionamos con la biodiversidad. ¿Cuántas especies hay? ¿De qué tipo son? ¿Son árboles? ¿Son arbustos? ¿Son herbáceas? ¿Qué animales hay?
¿no? Terrestres y acuáticos. ¿Cuáles son las relaciones entre ellos? Todo eso es la estructura. Y las funciones, pues son todas esas cosas que ocurren en el ecosistema a lo largo del tiempo que tienen que ver, por ejemplo, con la recarga de acuíferos, con el ciclaje de nutrientes, que pasa con el nitrógeno, que pasa con el fósforo, que como ustedes saben, pues son nutrientes muy importantes para todas las formas de vida, y también pues cuestiones como la captura de carbono. Las plantas hacen fotosíntesis, toman el dióxido de carbono de la atmósfera y lo fijan, ¿no? Hacen madera los árboles y las especies que no son leñosas, bueno, de todas maneras lo fijan en sus tallos y en sus hojas. Todas esas son las funciones ecosistémicas y la restauración lo que busca es recuperarlas. ¿Para qué? Para muchos fines, ¿no? Podemos recuperar sistemas productivos, por ejemplo, la fertilidad del suelo para tener otra vez producción agrícola o mejor producción agrícola, o ecosistemas naturales, ¿no? O ecosistemas que se parezcan lo más parecido a un ecosistema natural para que nos den todos esos otros servicios que nos da la naturaleza. Entonces, si queremos restaurar el lago de Cuitzeo, me parece que va a ser ahora claro para todos y todas que necesitamos restaurar la cuenca, ¿no? Y esa es una cosa importante de mencionar. Con eso acabaría por ahora. Gracias, Roberto. Pues qué importante que ayudas a definir y a entender qué implica la restauración ecológica, para qué es. Y en este caso, pues como bien dijiste, empezando por la deforestación, cuidar los bosques de la cuenca que funcionan como esponjas que absorben agua, y también parte del cambio climático, aunque sí hay años más secos. Lo que han dicho los expertos o los especialistas en cambio climático es que también se vienen estas sequías mucho más intensas, o también épocas de lluvia muy fuertes, con mucha intensidad, y si no estamos preparados para absorber toda esa cantidad de agua que puede caer en algún evento, pues luego ocurren estos deslaves y se empiezan a desgajar cerros que no están protegidos con suficiente cobertura de bosques, etcétera, ¿no? Pues creo que ahorita, hasta ahora, tenemos un muy buen panorama básico y general de lo que es no solamente el lago de Cuitzeo, sino la cuenca de la que también formamos parte nosotros desde la ciudad de Morelia, pensando en Morelia, desde la capital, pero también pensando en todas las comunidades, como decía al principio del café, cercanas o que dependen o dependían, bueno, yo creo que siguen dependiendo directamente del lago. Me voy a permitir leer un par de comentarios. Si Martina, Isabel o tú, Roberto, tienen algo más que decir o quisieran complementar alguna idea que haya quedado por ahí, pues también adelante, ¿no? Isamar tiene la primera pregunta, creo que es para Isabel. Si el desasolve de canales de caída pluvial, o sea, de agua de lluvia o de zonas de escurrimiento, serviría de algo para mantener el agua de Cuitzeo, el agua en el lago, Isabel. No sé si tengas alguna respuesta que darle a Isamar. Gracias. Para la escala que estamos hablando del lago de Cuitzeo, el desasolve sería muy difícil. Yo creo que el problema mayor ahorita es la alta tasa de erosión que tiene, pero no por el ingreso de ríos y de canales, de bordes de canales, sino es un proceso de erosión intenso por la desprovista de vegetación que hay alrededor de estos grandes edificios volcánicos que tenemos, del Quinceo sobre todo, de Tetillas, de varios cerros y volcanes que hay alrededor. Entonces, yo no creo que el desasolve vaya a funcionar y a esa gran escala, ¿cómo se desasolvaría tanto? Y además no podríamos volverlo a llenar de agua al desasolvarlo, porque los acuíferos subterráneos estaban profundos. Tal vez ayudaría un poco a tratar de que los manantiales
de aguas freáticas, tanto calientes como frías, pudieran un poco aportar más agua al lago, pero en relación, como decía Tina, de la evaporación con la precipitación, que es más alta la evaporación, no se puede hacer mucho. Y todas las represas que han formado, ¿no? Desde los años, no sé, 1900, 1848, con Coincio, etcétera, eso está deteniendo el ingreso de agua que antes llenaba el lago o bien alimentaba el lago. Gracias, Isabel. También, bueno, nos hablaba Martina sobre el déficit de agua en la cuenca y también nos comentan que se ha calculado el balance hidrológico para mantener su equilibrio hidrodinámico, aunque pues yo creo que ya estamos viendo que no hay tal equilibrio hidrodinámico porque ahora pues está seco. Y nos también comenta Octavio Muñoz que el agua es el reflejo de lo que pasa cuenca arriba, que eso es muy correcto. Y otro comentario también de Mateo Castillo Ceja: necesitamos un saneamiento de la red hidrológica de la cuenca del lago de Cuitzeo. Yo recuerdo también hace muchos años cuando construyeron la segunda autopista que atraviesa el lago, fue un tema muy discutido y también muy controversial porque decían los expertos es que esta segunda carretera le va a dar en el traste, así, horrible, en el futuro a la dinámica hidrológica del lago de Cuitzeo. Ya era como pues una tragedia anunciada, por así decirlo. Y bueno, sin embargo, se hizo esta carretera y pues años después llegamos a estos paisajes de sequía. Isamar nuevamente comenta: las afectaciones a lo largo de la cuenca son el reflejo de lo que está pasando en el lago y debe ponérsele atención. Aquí el problema es que siempre señalamos, es que hay que ponerle atención, pero nunca decimos quién es, cuál atención, en qué medida y pues las responsabilidades, ¿no? Es muy fácil decir qué se debe hacer, pero es muy difícil involucrarnos todos y todas como ciudadanas, como académicos, como universitarios, como gente que disfrutamos de este paisaje. Entonces es también un poco difícil, ¿no? Empezar a asignar responsabilidades, porque es una red también de actores y como decía Roberto, esta dimensión humana, pues tenemos muchas personas que desde lo individual nos relacionamos con el lago de Cuitzeo, desde cómo administramos nuestra propia agua en nuestras casas, oficinas, departamentos, lugares de trabajo, etc. ¿Quién más? Abraham nos pregunta, bueno, él comenta: me gustaría saber si los políticos de estos municipios aledaños a la cuenca del lago de Cuitzeo están presentes en esta charla. Pues yo te diría que es muy difícil saber, porque antes sí lo sabíamos porque nos reuníamos de manera presencial y bueno, nos veíamos cara a cara, pero ahorita pues no sabemos quién nos está viendo, quién no. Ojalá que sí, que haya gente involucrada o habitantes de la cuenca del lago de Cuitzeo viendo esta charla y que pues a manera de asesoría estaría de lujo algunas propuestas en estos días de campaña y seguramente no tendrán idea del problema real, ¿no? ¿Algún comentario que ustedes tengan, Martina, Isabel o Roberto? Martina, adelante. Muy bien, y igual que lo comentan, he estado también viendo algunos de los comentarios, lo que nos están diciendo. Claro, es un problema multifactorial, ¿no? Y lo ideal sería pues sentarnos con diferentes actores. Y una de las situaciones que hemos visto en la gestión de cuencas es buscar esos canales de comunicación entre academia, entre la población en general y los tomadores de decisiones. No sé si ahorita sean conveniente a los candidatos y demás, pero esa es una situación muy importante. Los tiempos, ¿no? Muchas veces las propuestas son a largo plazo. Esa es una situación a la que nos hemos enfrentado como académicos al hacer las propuestas, de que no es ir solamente a reforestar, por ejemplo, a poner arbolitos en 2, 3 hectáreas y luego quién le da seguimiento, como ya se ha dicho,
o ir a recuperar a lo mejor al Quirostoma Jordani, el charal del lago de Cuitzeo, y poniendo a lo mejor ranchos charaleros o buscar alguna paquete de apicultura, etcétera, ¿no? Aquí en la cuenca de Cuitzeo la gente consumía, por ejemplo, otras especies nativas de los ríos, ¿no? Como el chuimi, el matalote, que son especies que estaban normalmente aquí en los ríos. La gente los capturaba para comer, pero ahora resulta que en los cambios en la composición de la ictiofauna de los peces, hay programas de extensionismo donde van pues han metido las tilapias, las carpas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? También vimos ese desbalance entre la producción de los charales y ahora las tilapias. Pero también todo esto nos refleja estos cambios a lo largo del tiempo, y ya digo, recientes, como desde la construcción de las presas, vimos cómo han desaparecido diferentes especies de peces, los charales, los peces vivíparos, desde la parte alta hasta la parte baja, ¿no? En otros países, por ejemplo, el índice de integridad biótica, el índice que yo utilizo como indicadores de peces, se utiliza en lugar de, por ejemplo, hacer análisis de calidad del agua, o nos da más idea de manera rápida de qué está pasando y poder hacer acciones. Yo creo que es todo esto que está pasando, podemos encontrar en muchos artículos científicos, pero necesitamos esos canales. Una de las propuestas que se hacen en cuanto a la gestión del agua, de la conservación de la biodiversidad, vemos problemas, por ejemplo, el número de áreas naturales protegidas. En toda la cuenca solo hay 8 y solo hay una en las tinajas de Guandacareo, por ejemplo, cuando sabemos que las áreas naturales protegidas es un instrumento que ayuda a la conservación de la biodiversidad, de los procesos, etcétera, ¿no? Y solo hay una. Entonces, ¿qué ha pasado con esta gestión de áreas naturales protegidas? ¿Qué pasa en la zona de Iramunco, que hay ese bosque reminiscente? Es decir, sí hay por dónde comenzar a trabajar en cuanto a, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista de la transdisciplina, a veces dice, bueno, ¿no qué es eso? ¿De qué se trata? Ya se ha intentado, es sentarnos un montón de gente. Pues igual y sí, ¿no? Creo que esto es tener una unidad de conocimiento, y esa unidad de conocimiento para mí es, queremos recuperar, ¿qué queremos recuperar del lago? Yo diría, pues el ciclo hidrológico en la cuenca, tal vez, ¿no? Eso es lo que no está funcionando bien desde como un proceso natural que ya nos explicó Isabel, que nos explicó Roberto, y los cambios y fluctuaciones ahora con el cambio climático. Y tenemos que hacer esto, como lo reconocemos en ecología, en biología, es o te adaptas o perecemos. Entonces, lo que se dice a nivel mundial es, ante estas fluctuaciones por el cambio climático, es adaptación, hay que adaptarse al cambio. La otra es que, bueno, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como académicos? Si tenemos esa unidad de conocimiento, y yo creo que lo que hace falta restaurar es la ciudadanía, también la ciudadanía, el interés a largo plazo, no de 3 años ni de 6 años. Necesitamos trabajo a largo plazo, ¿no? Gracias, Martina. Pues sí, fíjate que justo por hablar de estas palabras de restauración, ahora escucho mucho más la regeneración, la recuperación, ese tipo de cuestiones, y acabas de decir, tenemos que recuperar también la ciudadanía, el compromiso, y pues entender que este problema que vemos hoy en el lago de Cuitzeo ha sido un problema como operación hormiga, ¿no? Poco a poquito, durante muchos años en el pasado, de un montón de malas decisiones de manejo de bosques, de plantas y sobre todo de agua. Y yo creo que ahora, como bien indicas, Martina, es muy importante perder esta visión de corto plazo, de tener soluciones rápidas y de tener propuestas de aquí a un sexenio o solamente lo que dure un presidente municipal, y más bien pensar en efectos transgeneracionales, que es lo que necesitamos. Agradecemos a toda la gente que nos está viendo ahorita, tenemos muchísimos comentarios
Va a ser un poco difícil leerlos cada uno porque si no, no vamos a acabar y desafortunadamente los cafés científicos no pretenden alargarse tanto a pesar de todo el interés que hay. Entonces voy a ir escogiendo algunos comentarios. Tenemos también a Alejandro que nos felicita por abordar nuevamente el tema del lago de Cuitzeo. Desde luego, este es una conversación más, porque hay mucha gente hablando del lago de Cuitzeo y no es la primera vez que ocurre una conversación pública, ha habido muchas y también afortunadamente desde muchas instituciones y posturas. Él forma parte del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia y están trabajando en una propuesta tecnológica que servirá para la recuperación del lago de Cuitzeo y dice que pronto compartirá información. Yo creo que, como dice Martina, hace falta un poco más de articulación o coordinación entre distintas instituciones, personas, estrategias, propuestas para poder trabajar juntos, ¿no? Mejor. Eduardo Moreno también nos comenta que independientemente de la situación geológica del lago, el manejo a nivel de cuenca es fundamental y se debe lograr la articulación de los actores y las acciones que se realizan. Rosita también, bueno, también dice que es muy importante y coinciden muchas ideas que se están compartiendo aquí. Esta es una pregunta que creo que es muy pertinente por la situación actual y es una pregunta abierta a cualquiera de los tres. ¿Qué opinan de los políticos que usan el lago de Cuitzeo como una propuesta de campaña? No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo relacionado con este tema. Bueno, si quieren yo puedo hacer un comentario. Yo creo que en principio está bien que un político hable del lago de Cuitzeo. O sea, de hecho es una discusión que deberíamos de tener todos. La cuestión es qué hacen con el discurso, ¿no? Pero eso se aplica también a cualquier ciudadano. O sea, finalmente sí hay una dimensión de gobernanza alrededor de la problemática ambiental del lago de Cuitzeo y desde luego lo podemos analizar al nivel de la administración pública, ¿no? Y sabemos que Conagua tiene mucha responsabilidad, que Semarnat tiene mucha responsabilidad a nivel federal, pero también a nivel estatal, a nivel municipal, de los distintos municipios y a nivel ciudadano. O sea, a mí no me parece mal que un político use al lago de Cuitzeo como parte de su discurso político. Lo que sería lamentable es que se quedara solo en el discurso. Y eso es lo que hemos visto ya por muchos años, ¿no? Y yo creo que debemos de cambiar el discurso por acciones, porque finalmente, pues insisto un poco en esta idea, o sea, el lago de Cuitzeo integra todo lo que hacemos en la cuenca, lo bueno y lo malo, y las consecuencias van a ser para todos nosotros. Entonces, si el lago de Cuitzeo se seca, pues sí, es una tragedia y si quieren verlo así pueden considerarse una tragedia estética, pero va mucho más allá de eso. O sea, también se ha argumentado que el lago de Cuitzeo se viene secándose desde hace milenios, totalmente de acuerdo, ¿no? Son esos grandes ciclos en la escala geológica, pero los seres humanos estamos acelerando el proceso y las principales víctimas de ese proceso de degradación ambiental acelerada vamos a ser los seres humanos. O sea, la vida en este planeta va a continuar con o sin nosotros. Y yo creo que ya llegamos, y no es por dramatizar o exagerar, pero sí ya llegamos a ese punto donde tenemos que empezar a considerar seriamente la subsistencia de nuestra especie. Hace 6 años, la FAO calculó que a las tierras agrícolas de este planeta, y se referían a esas grandes zonas del planeta que producen la mayor parte de los alimentos que consumimos, le quedaban 40 ciclos agrícolas de fertilidad. O sea que nos quedan 34 años de tierras fértiles en el planeta. Entonces, si queremos proteger el lago de Cuitzeo, tenemos que proteger nuestras tierras agrícolas, evitar la erosión, evitar que se lixivien los nutrientes, es decir, que se pierdan del suelo agrícola y acaben en el lago de Cuitzeo contaminándolo. ¿Y por qué tenemos que restaurar y conservar esas tierras agrícolas? Porque nos gusta comer y necesitamos comer,
¿no? Y ese es nada más uno de los aspectos. El tratamiento de agua es otro de los aspectos fundamentales. Nos estamos acabando nuestras fuentes de agua potable. Los bosques nos aportan mucho más que nada más el paisaje. Insisto, captura de carbono, regulación del clima. Hay que recordar que un porcentaje importante de la lluvia que cae en cualquier lugar es agua que se evaporó ahí mismo de los bosques. Entonces, si destruimos los bosques, acabamos con ese porcentaje de lluvia que, por decirlo de alguna manera, jala a la humedad que desde luego viene de los mares, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso que tiene muchos elementos que tenemos que restaurar y sí coincido con el comentario que se hizo, incluye restaurar a la sociedad y la relación de la sociedad con la naturaleza. O sea, tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera con la naturaleza. Ya no podemos seguir con esa idea de que la naturaleza está para servirnos y que nosotros la vamos a dominar a través de nuestra habilidad tecnológica. Eso no va a pasar. Sí, creo que ya estamos en ese punto donde tenemos que entender que hay dos tipos de leyes, ¿no? Las leyes que hacemos los humanos y las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza no van a cambiar. Las que sí podemos cambiar son las nuestras y nuestra forma de actuar. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, muchas gracias Roberto por tu comentario. También alguien más nos comenta, nos pone un ejemplo. Rafael Salgado nos pone un ejemplo muy concreto también, que él ha identificado otro problema, la canalización de los manantiales en la parte oeste del lago, que es en un área llamado San Cristóbal. Esos manantiales mantienen cientos de hectáreas de humedales con una gran biodiversidad. Ahora todas estas hectáreas se han convertido para la agricultura, la cual no es muy productiva para la salinidad del suelo, y es justo, se vincula esto con lo que nos acabas de explicar tú, Roberto, de que es muy importante también mantener y cuidar los suelos que estamos utilizando para la producción agrícola. Tenemos otra pregunta para Martina, sobre todo en la cuestión de peces. Alguien nos aclara a qué te refieres con mosco. Dice que es coríxidos hemípteros, pero a lo mejor hay personas que no van a saber qué es un hemíptero o cómo son los moscos. Y preguntan qué se sabe acerca de si los peces del lago son aptos para consumo humano debido a los desechos tóxicos, o sea, la calidad del agua que hay también en el lago de Cuitzeo. ¿Y cuáles son las otras dos especies que tú mencionaste, Martina, no nativas de peces que hay en el lago de Cuitzeo? Muy bien, bueno, es que podremos hablar, a lo mejor podemos sacar el último artículo científico de cómo identificaron a lo que la gente ribereña le dice mosco, ¿no? No, pues a lo mejor no, no es el mosco, los mosquitos que nos vienen y nos pican, no, son otros grupos de insectos acuáticos que son pues pequeñitos, que puedo decir, a lo mejor buscar el coríxidos, hemípteros, son otros grupos que son 6 especies, un conjunto de 6 especies, nosotros pensamos que eran 2, pero acaba de salir un artículo del 2020 donde nos aclaran que son 6 especies de estos organismos que la gente normalmente le dice mosco, ¿no? Pero bueno, no es un mosco como el que conocemos acá, que nos causa otros problemas. Entonces es capturado con unas redes de malla, más bien como telas, ¿no? Y es utilizado para alimento de mascotas, para otros usos de alimentación como ese tipo. Las especies de peces, actualmente ahí tenemos presencia de las especies exóticas o no nativas, que son las carpas, Cyprinus carpio, Carasus auratus, y las tilapias que nosotros la hemos identificado como del género Oreochromis niloticus, que es la tilapia. Y esas son las especies introducidas que tenemos actualmente en el lago, las carpas que pues son como esas carpas que luego también las vemos en los acuarios y se han capturado estas carpitas color rojo, de hecho le dicen trompos, de diferente manera en el propio lago le dicen los pescadores, ¿no? Y creo que esas eran las preguntas, ¿sí? Sí, gracias Martina. Tenemos, les digo, muchos mensajes y comentarios. Voy a darle lectura a unos 3.
Desde luego también reconocer que Martina, Isabel y Roberto no son las únicas personas ni los únicos investigadores e investigadoras trabajando y atendiendo este problema. Afortunadamente hay otras instituciones, otros investigadores, varios proyectos. No sé en realidad cuántos proyectos de investigación estén actualmente ocurriendo dentro del lago de Cuitzeo y sobre todo dentro de la cuenca de Cuitzeo. Sería un dato interesante reunir quizás en algún foro público todas estas personas con estos distintos conocimientos, pero hay alguien, Francisco Aguilar, que pregunta si conocen algún estudio sobre los efectos del cambio climático en el incremento de la evaporación del lago. ¿Tienen algo, se acuerdan ustedes de alguna referencia? Sí, el que ha trabajado mucho ese tema es el doctor Manuel Mendoza, también del Instituto de Geografía de la UNAM. Él detalla las variaciones mensuales de las superficies de los lagos, sobre todo de Chapala y de Cuitzeo. Y en particular de Cuitzeo, él muestra cómo del 97 al 2001, cómo ha descendido la superficie de estos lagos. Seguramente él ha seguido haciendo actividades de investigación en ese tema para determinar los patrones de evaporación y de precipitación a través de las estaciones climáticas que hay, que no, desgraciadamente no son muchas tampoco. Pero sí sería con el doctor Manuel Mendoza y su grupo. Isabel, para quienes no están familiarizados con estas estaciones climáticas, ¿cómo son, qué son y cuántas hay? ¿Tú recuerdas ese dato? Dices, no son muchas, pero ¿cómo cuántas habrá? No tengo idea cuántas son. No he hecho ese tipo de trabajo. El que lo ha hecho es el doctor Manuel Mendoza y pues estaría bien que lo invitaran un día a platicar de este luego. tema. Gracias, Isabel. También, bueno, la propuesta que creo que hemos estado conversando es una restauración a escala Cuenca. Entonces también hay una persona que pregunta si hay alguna propuesta o qué pasos a seguir se estaría proponiendo para hacer esta restauración a escala Cuenca. No sé si Roberto, tú puedas dar algunos ejemplos de proyectos de restauración a escala Cuenca. Salud. Gracias. Sí hay ejemplos de restauración a escala de cuencas. La mayoría son en países desarrollados porque a esa escala pues implica una inversión significativa, pero me parece que no que sea la manera equivocada de plantearlo, pero sí en el sentido de que a mí me parece que lo que se debe de hacer es la suma de muchos esfuerzos pequeños, ¿no? O sea, podríamos tener un programa muy centralizado, por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Florida, en los Everglades, que son estos humedales que ocupan básicamente la cuarta parte sur del estado de la Florida. Bueno, ahí hay un gran proyecto de restauración centralizado donde se van a gastar miles de millones de dólares y puede funcionar. Pero a mí me parece que en circunstancias como las de la cuenca de Cuitzeo, tomando en cuenta nuestra realidad socioeconómica, es mejor partir de muchas experiencias pequeñas que sumen y que tengan un efecto a nivel de la cuenca. ¿No? Dentro de la cuenca tenemos comunidades interesadas en restaurar sus tierras, y lo digo de esta manera porque no necesariamente están pensando en una restauración del bosque originario, sino están pensando en restaurar sistemas que les permitan recuperar la productividad de la tierra, les permitan recuperar biodiversidad, ¿no? Que incluyen, por ejemplo, el control de la erosión, ¿no? Lo que mencionaba Isabel. Nosotros estamos trabajando con una comunidad muy cerca de Morelia que tiene cárcavas, ¿no? Son zonas ya severamente erosionadas. Bueno, ahí se pueden tomar medidas para detener esa erosión y a la vez, pues contar con algunos productos, por ejemplo, magueyes, nopales, plantas que producen flores para las abejas, ¿no? Y producir miel. Entonces, esa es una experiencia y si con esa experiencia la sumamos a muchas otras, yo creo que podemos tener un efecto a nivel de la cuenca
de manera mucho más participativa. Y a mí me parece que eso es bien importante. O sea, cuando las instrucciones vienen de arriba, no importa que estén financiadas con mucho dinero, las personas no tendemos a apropiarnos del esfuerzo. Desde luego, el apoyo gubernamental sería muy deseable, ¿no? Y a la escala necesaria. ¿Que eso qué quiere decir? Recursos económicos, sí, pero también en términos administrativos, que se apliquen las leyes, como se deben de aplicar las leyes ambientales, por ejemplo, ¿no? Vigilancia. Vivimos en estos últimos meses tal vez la peor época de incendios en la cuenca en muchas décadas. De hecho, el municipio de Morelia fue el municipio con más incendios forestales de todo el estado este año. Bueno, esos incendios hay que evitarlos, hay que controlarlos, ¿no? Y si son provocados, pues la ley ambiental contempla ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, desde luego se necesita esa confluencia gubernamental a todos los niveles, pero yo sí sigo creyendo que, digamos, que el trabajo desde abajo, desde las comunidades, es lo que nos va a permitir esa restauración, no solo de la cuenca de Cuitzeo, sino de muchas cuencas del país que están en situaciones igual de críticas o a veces más críticas. Gracias, Roberto. Sí, es cierto, yo hace poco en un programa de radio también reflexionaba qué podríamos aprender de lo que estamos viviendo ahora en Cuitzeo para luego posiblemente pensar en Pátzcuaro o en Sirahuén o en otros lagos que también nos importan y también son necesarios. Voy a leer ahora varios comentarios, como les digo, son muchos y a lo mejor ustedes pueden ir pensando cuál les gustaría contestar o aportar. Hay una chica o señora, no sé, Yuri Ávila, que nos está viendo desde Cuitzeo. Muchas gracias. Ella también piensa igual que Roberto, coincide que debemos ser responsables todos y todas desde nuestras casas, desde lo que podamos hacer para unir estos esfuerzos y compromisos para tratar de aportar y conservar a la causa ambiental y a la conservación del lago de Cuitzeo. Hay también otro comentario de Sergio. Este me parece muy interesante porque también desde el punto de vista de la ingeniería hay algunas personas, y no solamente en Cuitzeo o en México, sino a nivel mundial, para hacerle frente a estas consecuencias que vamos a vivir o estamos ya viviendo de cambio climático, la geoingeniería, perdón. Entonces, él menciona que hay investigadores que, entre otras cosas, han propuesto poner muchas celdas fotovoltaicas, procurando que de esta forma se disminuya la evaporación y la energía obtenida de esto se use, por ejemplo, para plantas tratadoras de agua. Entonces también nos gustaría, Sergio, saber si tienen alguna opinión o postura sobre este tipo de propuestas que también empiezan a surgir. Nayeli Ramírez pregunta, bueno, que no quedó como muy claro lo que tú dijiste hace rato, Roberto, que no hay elementos suficientes para saber si es posible restaurar el lago o no. O sea, quizás valdría la pena aclarar un poco a qué te refieres. Y ella pregunta, ¿qué se puede hacer a nivel legislativo para celebrar el equilibrio hidrológico o hidrodinámico en el lago de Cuitzeo? Y también Adi León pregunta, ¿cuáles son los efectos del depósito de basura a cielo abierto para el lago? Entonces, tenemos ahí varios temas, no sé quién quisiera de ustedes empezar a contestar o a comentar o ampliar alguno de estos. Isabel, adelante. Sí, yo he trabajado también sobre los residuos en el entorno de la cuenca de Cuitzeo. Y en el Atlas de la cuenca de Cuitzeo que publicamos con la doctora Silke Kram de la UNAM, yo me di a la tarea de evaluar los volúmenes y también caracterizar el sustrato donde se encontraban todos estos tiraderos de basura. Y me di cuenta que había 2 sitios en particular donde están en la orilla del lago. Entonces, cuando sube el nivel del lago, cuando llueve, desaparece el tiradero. Hay otros lugares donde son zonas de cárcavas
Hay otros lugares donde son antiguas cañadas, o bueno, cañadas donde cuando el régimen climático es mejor, empieza a fluir ahí el agua y también es un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que deben de empezar a pensar en hacer tiraderos o rellenos sanitarios intermunicipales, donde la gestión sea de 2 o 3 municipios y que tengan el suficiente y apto substrato para poder depositar estos materiales. Que esto ya es tema de otro café científico, lo de los rellenos sanitarios, por todas las experiencias que he tenido y la lixiviación de estos productos hacia, no solo hacia el lago, sino también hacia el subsuelo. Pero sí, es un tema pues muy difícil de tratar si no se logra hacer estos rellenos intermunicipales. No quiero quitar más tiempo porque hay muchas Sí, no, preguntas. pero me apunto tu propuesta, Isabel, y ojalá podemos platicar pronto de esta visión intermunicipal de gestión tanto de residuos como de ordenamiento y manejo de cuenca y demás. Entonces me parece una propuesta y sobre todo los residuos es todo un tema aparte. Claro, sobre Gracias. todo iniciar por entender el sustrato de los rellenos sanitarios, cómo debe ser, porque Sí. ese es el problema. Los han puesto en suelos o en depósitos volcánicos altamente porosos y permeables, donde no hay un sustrato arcilloso que pueda retener los lixiviados. Y si pensamos que también hay residuos industriales, pues sí es más grave, ¿no? La situación. Claro. Gracias. Gracias, Isabel. Una pregunta también cortísima que no alcancé a leer es, yo creo que Martina tendría el dato, ¿cuál es el municipio con mayor cantidad de pescadores en Cuitzeo, Martina? ¿Tú sabes? Justo estaba revisando unos datos de la Conapesca, pero no lo tengo, pero la mayoría ahorita ya se concentra en el vaso este, obvio, porque ya no están, pero así el número de pescadores creo que es más a la zona de Coro, por acá, cerca de Estación Querenda, todas estas zonas donde más número de pescadores es lo que podríamos tener. Pero igual, o sea, ellos tienen diferentes áreas de pesca. Si tenemos un registro que además la Conapesca nos dice, hay un registro de 1000 y tantos pescadores, 38 uniones de pescadores. Sin embargo, lo podemos decir, de acuerdo a la reglamentación pesquera, están utilizando redes de arrastre que no deberían utilizar, por ejemplo, donde se arrastran todo para poder capturar el charal. Entonces, no sé si la pregunta iba sobre dónde hay más cantidad de pescadores, ese dato preciso, ahorita no lo tengo. Pero sí, de hecho hay un trabajo de la doctora Yaye con la que estamos trabajando en las pesquerías, pero estábamos empezando a analizar los datos con uno de nuestros alumnos y a lo mejor ahorita no lo tengo a la mano, tendría que abrir la computadora, ver el archivo que tenemos en la Compesca, el número de pescadores, pero ellos están dedicando esta parte. De hecho, el vaso que ya está ahorita seco, el principal productor de charal por muchos años en los 70s, ¿no? Eso es parte de lo que se ha perdido. Y acá la mayoría de ellos también, bueno, pues usan lo que son los tumbos, las redes agalleras, pero pues un pescador tiene varias redes, ese es también uno de los problemas que se tienen ahí en el lago. Y pues no sé si les digo hacia dónde iba la pregunta, ¿cuántos pescadores? ¿Dónde hay más? Pues bueno. Gracias, Roberto, Isabel. ¿Algún otro comentario de las preguntas, comentarios que nos compartieron? No sé si ya estoy por terminar Sí, el café. a mí me gustaría... Ay, perdón, es que estaba hablando Isabel primero y luego tú, Roberto. Perdón, Roberto. Sí, algo que no hemos retomado en este café científico es el papel de los forzamientos orbitales. Estos fenómenos de precesión, de oblicuidad y excentricidad que no dependen de nosotros, no dependen del hombre. Los mínimos solares y máximos solares que están causando también cambios climáticos. Creo que también eso se tiene que analizar porque son procesos que se generan y que producen
cambios en los niveles de los lagos y de los mares. Por ejemplo, ahorita lo que estamos experimentando, lo del ENSO, ¿no? El Niño, este patrón climático que es pseudo periódico y que produce aumento de temperatura del mar y patrones de vientos en el océano, y bueno, que producen también a veces sequías, etcétera. Creo que esos términos que acabas de compartirnos, Isabel, no los he identificado de manera tan común en el discurso. Nos estamos enfocando mucho a cuestiones ambientales, pero si nos puedes explicar sintéticamente qué son, a qué se refieren y por qué importan en esta escala del lago de Cuitzeo. Sí, importan en esta escala porque los lagos se ha observado a nivel global el panel intergubernamental de cambio climático de que son patrones cíclicos. Entonces, en el lago de Cuitzeo yo he visto en estos núcleos que hemos sacado que, por ejemplo, entre 45,000 y 23,000 años el lago era frío y húmedo y se asocia a estos valores de la oblicuidad de la Tierra. Entre 23 y 20,000 años el lago estuvo seco, más seco que ahorita, 3,000 años de sequía. Entre 23 y 12,000 años fue un lago muy profundo. Entonces, estás diciendo, hubo 3,000 años continuos en que el lago fue seco. Sí. Y luego, después de esa gran sequía, hubo, ¿cuántos dijiste? ¿De húmedo y de profundo? Entre 23 y 12,000. Y luego entre 12,000 y 8,000 se volvió a secar. Entre 8,000 y 7,000 aumentó muchísimo la precipitación. Son cíclicos. Ahorita nos estamos acercando a un evento que va a ser un mínimo solar y también un frío, un descenso rápido de la temperatura. Y esto va a provocar también condiciones secas, más secas. ¿Qué implica o qué significa un mínimo solar? Porque, ¿qué es? Sí, es que el sol tiene actividad de tormentas solares, manchas solares, etcétera. Toda la actividad que genera el sol genera rápidos descensos de la temperatura en la Tierra o aumentos de la temperatura también. Entonces, ahorita estamos presenciando que las condiciones del sol se han asociado también a mínimos solares como el mínimo de Maunder, que fue hace 1,600 años o 1,010 o hace 800 años antes de Cristo, y que fue asociado a estas variaciones en las manchas solares, este descenso de la irradiación que recibíamos del sol y que provocó la pequeña edad de hielo. Esa pequeña edad de hielo duró más de 3,000 años, entre 1645 y 1700, y golpeó Europa con grandes nevadas, con tormentas invernales, con lluvias muy intensas pero torrenciales. Creo que por ahí se tiene también que empezar a entender el cambio climático para poder saber cómo podemos proteger el lago. Sí, yo creo que son escalas enormes que es muy difícil comprenderlas y apropiárnosla o identificarnos en esas escalas, nuestras acciones, que pues son de algunas décadas, ¿no? Y si nos va bien, pues podemos continuar esas acciones con las futuras generaciones o con las generaciones que ya están aquí, que dentro de unos pocos años se volverán investigadores, científicos, agricultores, pescadores, quien sea, y estas personas, como decían hace rato Martina y Roberto, pues ya tendrían otras maneras de relacionarnos con la naturaleza, ¿no? También, y de comprenderla y leerla, perdón. Hay otro comentario, pero hace ratito Roberto también tenía algo más que decir. Roberto. Entonces, no, está bien, nada más que es muy difícil luego coordinar las intervenciones en este online, ¿no? Roberto y luego Martina. Gracias. Sí, no, con respecto a la pregunta de que yo mencioné al principio de nuestra conversación, que yo sentía que todavía no estaban los elementos suficientes para contestar la pregunta de si es posible restaurar el lago de Cuitzeo.
Bueno, me parece que ahora sí tenemos suficientes elementos, ¿no? La primera cuestión es entender eso, ¿no? Lo que acaba de explicar Isabel. Hay ciclos de la naturaleza, pero esos ciclos de la naturaleza ocurren, como bien dijiste, en periodos de tiempo muy largos. O sea, 3.000 años era más seco, 8.000 años era más lluvioso. Lo que estamos haciendo los seres humanos es que nos subimos, digamos, en esos ciclos. Imaginemos que vamos en bicicleta, ¿no? Recorriendo lomas y ahorita estaríamos como en una bajada, ¿no? Que es este ciclo natural de sequía, pero encima le pedaleamos. Entonces, lo que podemos ocasionar para nosotros mismos es que el más mínimo obstáculo va a ser que tengamos un accidente brutal, ¿no? Lo que estamos haciendo los seres humanos es acelerar muchos procesos. A veces, ¿no? Van en el mismo sentido del fenómeno natural, como sería el caso. O sea, estamos en un ciclo natural de sequía, pero lo estamos haciendo mucho más severo. Y en vez de ocurrir en cientos o en miles de años, está ocurriendo en décadas. Y yo creo que eso lo debemos de entender todos, porque a veces se usa ese argumento. Bueno, pues si de todas maneras viene la sequía, pues ¿para qué hacemos algo? Sigamos haciendo las cosas como siempre. Bueno, sí, pero no es lo mismo que esto vaya a ocurrir dentro de medios milenio a que vaya a ocurrir cuando mi hijo tenga 50 años, que eso ya nada más faltan 30, ¿no? Entonces, ¿se puede restaurar el lago de Cuitzeo? Honestamente, yo creo que es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo creo que lo que sí podemos restaurar es condiciones que generen un mejor escenario ambiental para el lago de Cuitzeo. Eso sí lo podemos restaurar. Podemos restaurar cobertura vegetal, pensando en el cambio climático que los seres humanos hemos exacerbado. O sea, ya las comunidades vegetales se han desplazado, digámoslo así. Donde antes había bosques de pinos, bueno, ahora el clima es mejor para bosques de encino. Donde había bosques de encino, ahora es matorral subtropical, ¿no? Selva seca. Bueno, tomemos en cuenta eso. Podemos restaurar la fertilidad del suelo en los campos agrícolas, lo necesitamos. En las zonas urbanas podemos hacer un mejor uso del agua, menos desperdicio, más reciclado, tratamiento de agua. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer en términos del medio ambiente para crear mejores condiciones en la cuenca que pueden crear mejores condiciones para el futuro del lago de Cuitzeo, en el entendido de que sí hay ciclos naturales que no podemos nosotros ni prever ni alterar a esas grandes escalas de tiempo, que no son las escalas de la experiencia humana, ¿no? O sea, pensemos cuántos miles de años tiene la civilización. Bueno, ¿qué será un ciclo de esos, no? Entonces, así es como yo respondería esa pregunta. Gracias, Roberto. Antes de darle la voz a Martina, nada más aclarar esto. Esta pregunta de ¿se puede restaurar el lago de Cuitzeo en Michoacán? Responde como a esta necesidad que tenemos los seres humanos de sí o no, ¿no? Así rápido y con esa certeza. Y creo que es algo que a lo que ahora nos hemos estado enfrentando cuando hablamos de ciencia, cuando presentamos la ciencia ante el público, ante la sociedad, desde la pandemia, por ejemplo. Necesitamos respuestas y necesitamos certezas y seguridad. Y en muchas ocasiones la ciencia no es así, no hay respuestas tan claras y hay más incertidumbres y se generan más preguntas que respuestas. Entonces es una cosa muy importante a tener en cuenta también, no pedir a los científicos todas las certezas del mundo ahorita, porque es algo muy complejo con distintas escalas, distintas dimensiones, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, me gusta mucho la respuesta respuesta de Roberto, y supongo que también Martina tiene más cuestiones que añadir a esto. Bueno, creo que ya estamos casi finalizando y solamente para contestar la pregunta anterior, porque hay que revisar muchos datos y no siempre también están disponibles. Es en la zona de Álvaro Obregón y Mariano Escobedo, donde tenemos el mayor
número, al menos oficialmente, de permisos, ¿no? Porque también en el lago hay varios pescadores que, pero no se registran, no son libres, ¿no? Que también esa es una de las situaciones. Y tratando de complementar lo que dice Roberto y en esa idea, ¿no? De este café científico que nos invitaste, de cómo, o esta pregunta, a lo mejor esa es una pregunta rectora, es una pregunta en esa intención de la problemática que nos aqueja, pero creo que también es esa parte de poder escucharnos, escuchar a la gente que vive alrededor, los diferentes actores y usuarios de los recursos. Pero creo, le digo por la experiencia que he tenido de estar en foros y que nos invitan la Cámara de Diputados, necesitamos también los académicos encontrar una forma de poder comunicarnos más y de mejor manera, que se entienda no solo en un artículo en inglés. Y esto de la comunicación pública de la ciencia, esto que nos invitaste tú, considero que es muy importante. Entonces, la pandemia lo dejó muy claro, el creer en la ciencia, la necesidad de una mayor comunicación, de difusión del saber científico, pero también hay un saber en la gente, en el pueblo, en los diferentes actores, en ese diálogo, ahora que se habla de saberes, que es muy importante poder lograrlo. Creo que esos son también parte de los retos, el restaurar esas conexiones, estos tejido social, es muy importante y que sean tema a mayor plazo, largo plazo. Y pues es esta parte que yo considero y lo sigo diciendo, pues para poder entender toda esta problemática. Nos une tal vez esa unidad de conocimiento en el sentido de qué sabemos del lago, esta unidad, pero a lo mejor cada uno con sus partes, ¿no? Yo decía también las áreas naturales protegidas, desde la visión de un ecosistema, cómo está funcionando ahorita, cómo ha dejado de funcionar algunas de estas interacciones, y creo que eso es lo que, con eso terminaría esta intervención. Gracias. Es que preparando este café científico en realidad no nos gusta tomar demasiado tiempo en la conversación, aunque haya mucho interés. Me parece que luego es muy cansado estar aquí frente a la computadora después, sobre todo a esta hora del día. Esta conversación se queda grabada, ustedes la van a poder visitar en el canal de YouTube de la ENES Unidad Morelia, y tampoco me gustaría abusar del tiempo de nuestros participantes del día de hoy que amablemente nos cedieron, pero quisiera dejar un par de preguntas todavía que también me parecen muy importantes. Tenemos aquí 3 visiones, como les dije al principio de la sesión, una bióloga, una ingeniera de ciencias de la tierra, un restaurador ambiental que también es químico, pero faltan muchas más visiones y muchas más propuestas, y entre los comentarios que nos han compartido hay urbanistas. Entonces hay, por ejemplo, ¿qué opinan de una instauración de jardines de infiltración de lluvia en las zonas urbanas aledañas a la cuenca? Si tendría algún efecto directo o indirecto en el lago, esa es una idea. Y hay otra persona también que es urbanista y tiene interés en saber qué prevén ustedes como especialistas que ocurre en la ciudad de Morelia, me imagino, y sus alrededores a corto, mediano y largo plazo, si es necesaria una intervención urbana a gran escala. Y bueno, pues creo que otra vez sería una pregunta un poco compleja, pero pues se las leo, la comparto por si tienen alguna opinión que quieran añadir a esto. Bueno, pues ya. Pues sí, puedo comentar un poco la cuestión de los jardines de lluvia, ¿no? O jardines infiltrantes. Desde luego, esa es una estrategia muy, muy útil, ¿no? Para recuperar parte del ciclo hidrológico, ¿no? En el caso particular de Morelia, por ejemplo, pensemos en la Mincita, ¿no? La Mincita aporta el 40% del agua de la ciudad, de este manantial. Su zona de recarga pues está delimitada por el Cerro del Águila, y los estudios indican que es agua de infiltración reciente, ¿no? Entonces, desde luego, cualquier estrategia que ayude
a recuperar el ciclo hidrológico, que aumente la capacidad de infiltración del agua en el subsuelo, pues es positiva, ¿no? Y las zonas urbanas pues, tienen un potencial para hacer también algo de eso. Gracias, Roberto. Martina o Isabel. Tu micro, Isabel, está apagado. Gracias. Sí, es algo que se está tratando de implementar en varias ciudades de la República Mexicana, estos jardines de infiltración, que es una idea magnífica. Yo creo que eso puede ayudar en muchos aspectos, no solo visuales y de convivencia, sino también para poder captar la humedad, captar el agua y evitar un poco la salinización. Aunado también a esto y unido a a la pregunta previa que preguntaban qué puede suceder en Morelia, pues si se sigue abatiendo el acuífero, vamos a llegar a explotar un acuífero regional. Y estos acuíferos regionales, si los contaminamos, pues la calidad del agua va a descender mucho. Y entonces tendríamos que utilizar aguas cada vez más tratadas, que sería un gasto muy grande para Loapas y para la Comisión Nacional del Agua, que ahorita, como ustedes saben, está en crisis también, ¿no? Entonces sí hay que cuidar mucho el agua, hay que generar una conciencia muy importante desde, como decía Tina, a nivel individual, desde nuestras casas, desde la regadera, ¿no? Reutilizar esa agua. Yo la reutilizo, por ejemplo, para las plantas, ¿no? Pero, ¿qué hace el pueblo en general? Gracias, Isabel. Y por último, Martina, antes de cerrar este café. Por último, bueno, esa parte de que, sobre todo la gente que vivimos en estas ciudades con mayor densidad, las poblaciones más importantes en la cuenca, parece que estamos desvinculados del resto de la cuenca. Parece que se nos olvida de dónde vienen nuestros recursos, de dónde vienen estas ricas tilapias que tenemos a veces en el plato, de dónde vienen estos charalitos ricos. Y esta es la parte que me habían preguntado. Estuve en una tesis de doctorado de una alumna de la doctora, se me fue su nombre, de tal manera que hizo análisis en los peces y sí tiene cierta bioacumulación de metales, pero puedo decirles que son, yo he comido pescado de cuitzeo, son unos ricos pildoritas también de elementos, de metales, de minerales y si consumimos diario sí tendríamos algún problema, pero si es eventual, no pasa nada, no creo que desde ese punto de vista de salud se analizaron y no había mucho problema por la concentración que tienen, pero sí hay que tener cuidado más con el agua que está en el lago, ¿no? Y a eso lo que iba, o sea, tenemos que tener ya acciones que sumen, ya desde lo que propone la educación ambiental, que ya no solo es lo individual. En general, la humanidad ha evolucionado por estar en comunidad, en unión, en hablarnos, en comunicarnos, en hacerlo así, en grupo. Si no, no vamos a poder. Y esto es lo que yo hablo de la adaptación al cambio climático, la adaptación y conocer, entender los ciclos naturales y cómo entenderlos de los cambios antrópicos que hemos logrado. Los ejemplos que mencionaban de los jardines, hay otros ejemplos en Europa, en Estados Unidos, recuperación de ríos, recuperación de algunas zonas de lagos que tenemos de ejemplo, pero tenemos que conocer primero cómo están funcionando nuestros sistemas, nuestros ecosistemas, ¿no? Y creo que ahí hay bastante como para hacer propuestas en algunas zonas, en la parte alta, la media y la baja de la cuenca y lograrlo en conjunto, en comunidad. Restaurar lo que yo dije es una parte, es eso, la restauración de nosotros como sociedad, la ciudadanía. Muy importante. Muchas gracias, Martina, y muchas gracias también a Roberto, Isabel. Creo que son 3 referencias de algunas investigadoras e investigadores que trabajan en proyectos relacionados con la cuenca de Cuitzeo, con el lago de Cuitzeo desde distintas perspectivas. Estoy segura que también ellos están dispuestos más que al discurso, a la acción, a proponer, a asesorar, a acompañar,
a participar en otros foros, en otras reuniones, que seguramente habrá muchas más, porque el tema no se agota con este café científico. Tenemos muchas cuestiones de las cuales hablar, pero el tiempo es muy poco y no queremos tampoco abusar del tiempo de cada uno de ustedes. Agradezco mucho la participación de este café científico. Creo que también nos queda claro que es muy necesario invertir en la investigación científica, invertir también en el sector ambiental. Desafortunadamente ya varios investigadores del Colegio Nacional han estado señalando esta disminución cada año en el presupuesto a asuntos ambientales que tenemos a nivel federal, estatal, municipal. Necesitamos pues ponerle mucho más atención a los proyectos y sobre todo a los compromisos que todas y todos podemos tener desde nuestra escala para poder tratar de recuperar este lago o solucionar a que los distintos elementos del lago tengan una mejor calidad de vida que todos y todas merecemos. Pues muchas gracias, también gracias mucho a el apoyo de Mónica García, que está detrás de cámaras, a nuestros compañeros del Centro Cultural de la UNAM, a Ivonne Zárate, que es quien coordina el Centro Cultural de la UNAM, y a todos ustedes por seguir nuestras redes sociales. Estos cafés científicos son charlas públicas una vez al mes, el último martes del mes. Entonces espero volvernos a ver en el mes de junio. Por ahí estaremos anunciando el siguiente tema. Pues muchas gracias y que tengan buena tarde y buena noche. Hasta pronto.